Hoy vamos a continuar con nuestra enseñanza basada en la carta a los Hebreos. Hoy estamos en la tercera parte de esta serie y quiero que vaya conmigo a su Biblia, Hebreos capítulo 4. La semana pasada culminamos el capítulo 3 y hoy vamos a entrar a ver esta parte que tiene que ver con el capítulo 4. Vamos a leer los versículos 1 y 2 primero que nada. Y el tema es entrando a su reposo. Repita conmigo, entrando a su reposo. Dice el versículo 1 y versículo 2 de la carta a los Hebreos en el capítulo 4. Temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Vamos a orar. Padre de la gloria, te damos gracias porque en esta mañana podemos venir a tu presencia por los méritos de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Queremos pedirte en esta hora que tú abras nuestro entendimiento para comprender esta palabra que tú nos has dejado. Señor, tú deseas y has querido que cada uno de nosotros sea transformado a través de tu Espíritu Santo, quien usa tu palabra para traer la transformación, el cambio a nuestra vida. Rogamos, Señor, que tú sigas haciendo esta obra en cada uno de nosotros. Es gracia que te pedimos por Jesús nuestro Señor. Amén. Mire bien que aquí comienza con una palabra fuerte, solemne. Temamos. Una de las cosas que se ha perdido mucho a través de la iglesia de Cristo es lo que se conoce como el temor a Dios. A veces, incluso hay personas que se dirigen a Dios y le dan nombres a Dios que no son los que están en la Biblia. Eso me parece a mí una forma muy irreverente de tratar a un Dios que dice su palabra es 3 veces santo. Yo creo que nosotros tenemos que tener ese sentido de reverencia, de respeto a Dios, que en este caso es lo que Dios muestra con la palabra temor. Dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio, dice, el comienzo de la sabiduría. ¿Cuántos quisieran ser sabios realmente? Que Dios les dé sabiduría. Dice la Biblia que la podemos pedir incluso y que Dios dice la puede dar a nosotros sin reproche. Simplemente pidamos esa sabiduría. Ahora, esa sabiduría viene a través de la palabra de Dios. No hay forma de poder obtener sabiduría de Dios si no conocemos a Dios. El pueblo de Israel fue un pueblo que se le dio la palabra, se le otorgó la ley, se le dieron ordenanzas, mandamientos, estatutos, de una manera muy precisa. Dios habló con muchos detalles, dio instrucciones claras a la hora de construir el tabernáculo. Dios le dijo a Moisés que tenía que hacerlo tal como el modelo que se le había enseñado. Indiscutiblemente que Moisés tuvo que tener algo por lo cual guiarse. No en vano estuvo Moisés 40 días y 40 noches con Dios allí en el monte Sinaí. Eso fue un tiempo muy importante, porque fue el tiempo en que Dios comunicó su plan, su propósito, lo que Él quería. Y todos sabemos que lamentablemente el pueblo de Israel, a pesar de haber visto las grandes maravillas de Dios, a pesar de haber experimentado la gloria de Dios,
anduvieron vagando por el desierto 40 años. Y aquella generación en particular, salvo 2 personas que nacieron durante esos 40 años, que fueron Caleb y Josué, el resto de toda esa generación, dice la Biblia, que no entraron. Y note bien que dice el escritor a los hebreos que ese entrar a la tierra prometida, a Canaán, el lugar que Dios les iba a dar por heredad, donde morarían y estarían allí y servirían a Dios, dice la escritura que es llamado el reposo de Dios. El reposo de Dios. La Biblia dice en Génesis 2 que después que Dios creó todas las cosas, ¿durante cuántos días? 6 días. Dice que en el 7º día Dios descansó de todas sus obras. Eso se llama el Sabbat de Dios, el sábado de Dios. Ahora, cuando nosotros vemos el significado de todas estas verdades contenidas en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta que todo eso era sombra, tipología de lo que había de venir, de la realidad, de aquello que se le mostró a Moisés que era real en los cielos. Recuérdense ustedes una cosa, en el cielo no existe el tiempo. Desde la perspectiva divina, lo que hay es una eternidad constante. Dios ha existido o vivido, como usted lo quiera llamar, en una eternidad. Sus salidas, hablando del verbo que habría de venir, son desde la eternidad y hasta la eternidad. Hablando de Jesús, el Hijo de Dios. Quiere decir esto, que Dios tenía un plan, un propósito que se rompió en la creación original, en la creación primitiva. Eso se rompió a consecuencia ¿de qué? De la desobediencia del hombre. Y dice la Biblia que Dios puso querubines a la entrada del huerto para que lo cuidasen, a fin de que el hombre no entrase de nuevo a este lugar. En otras palabras, el pecado ocasionó la separación de Dios y el hombre. El hombre, dice la Biblia, que fue arrojado del huerto del Edén. Desde allí comienza una peregrinación para la humanidad muy dolorosa. Adán y Eva contemplan el asesinato de su hijo a través de su propio hijo. Caín mata a su otro hijo Abel. Y luego vemos en la historia de Génesis cómo la humanidad se comienza a corromper en la medida que va multiplicándose, al punto que Dios tiene que destruir toda aquella humanidad en un diluvio. Dice que los pensamientos de los seres humanos era de continuo solamente el mal. Imagínense ustedes hasta dónde había llegado la corrupción de esta humanidad. No obstante, después de esto, Dios hace que nuevamente el ser humano se multiplique a través de Noé y su familia. Y caminando un poco más adelante, vemos en esa peregrinación que Dios de esos pueblos paganos, justamente allí en la zona de Mesopotamia, llama al hijo de un idólatra llamado Taré. A ese hijo se llama Abraham. Y a este hombre Dios lo llama y le hace una promesa. Y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré. Bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren, y en tu descendencia, en tu simiente, serán benditas todas las familias de la tierra. Después de la caída del ser humano, Dios había dado una promesa muy clara que se encuentra en el libro de Génesis también. Después que el ser humano pecó, Dios le dice a Satanás: pondré enemistad entre la simiente de esta mujer y la simiente tuya. Tú le herirás en el calcañar, pero la simiente de la mujer te herirá
en la cabeza y será una herida mortal. Vemos aquí que Dios tenía un plan para redimir la humanidad. Y todo ese plan de redención comienza a lo largo de todo el libro del Antiguo Testamento. No entraron, dice la Biblia, esta generación. ¿Por qué no pudieron entrar? Por incredulidad y por desobediencia. Y porque no tuvieron fe, no tuvieron la suficiente confianza para creerle a Dios lo que Él había prometido. Así que la incredulidad provocará que no se alcance el reposo. Y ahora, este reposo que se le prometió a Israel, se nos ha prometido también a nosotros. Porque dice aquí, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberla alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. ¿Y cuál es la buena nueva que se nos ha anunciado a nosotros? El evangelio del reino. Aleluya. A nosotros se nos ha anunciado la buena nueva del reino. Y este reino es un reino en el cual Dios nos ha permitido que nosotros también entremos. Ahora, existe la posibilidad de no entrar. De no entrar. Porque para entrar a este reino, dice la Biblia que nosotros fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios. Y este traslado se produce cuando usted y yo nacemos de arriba, nacemos del Espíritu y venimos a formar parte de la familia de Dios. Ahora, también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Nosotros también hemos escuchado la promesa del reposo de Dios. ¿Recuerdan las palabras de Jesús? Venid a mí, todos los que estáis, ¿qué? Trabajados y cargados, que yo os haré, ¿qué? Descansar. Jesús viene a constituirse en nuestro sabbat, en nuestro reposo, en el real descanso. Solamente en Él podemos encontrar reposo y verdadero descanso. Por eso siempre se puede hablar de cualquier día como hoy. Hoy, para ti y para mí está la promesa de entrar al reposo de Dios. Y dice hoy, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en Meriba, como en el día de la provocación, donde me probaron vuestros padres, anduvieron allí, se quejaron, murmuraron, cayeron en el desierto y no pudieron entrar al reposo. Y dice la Biblia que Josué no les pudo dar el reposo, a pesar de que entraron ¿dónde? A la tierra prometida. Entonces, ¿cómo es eso? Que Josué no les pudo dar el reposo. Porque el reposo no era literalmente esa tierra, hermanos. Eso era prefigura de lo que habría de venir. El verdadero reposo lo tenemos en el cielo, en el Señor. Él es nuestro descanso, Él es nuestro reposo. Y por eso la Escritura nos exhorta que queda aún un reposo para el pueblo de Dios, más allá del cumplimiento del liderazgo de Josué. Vamos a leer los versículos 3 a 9. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. ¿Cuándo dice que entramos? ¿Cuándo dice que entramos? En el momento que creímos, dice la Biblia. Entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día. ¿Cuál día? Dígalo conmigo. Hoy
diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Cuando aquí dice, por tanto juré en mi ira, esta cita está tomada del Salmo 95, 11 y demuestra que Dios tiene un reposo disponible para nosotros también. Este reposo está diseñado como el propio reposo de Dios de todas sus obras en el séptimo día, como se describe allí en la cita de Génesis que les mencioné anteriormente. Ahora, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, ¿sabe lo que nos está diciendo? Que Dios no creó este lugar de reposo en vano. Si los de Israel, a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia, entonces alguien más podrá entrar en el reposo. ¿Estarán aquí algunos de esos, alguien más, que entrarán en el reposo de Dios? Ahora dice la Escritura, si oyeres hoy su voz. Así que este llamado que se hace aquí en el Salmo 95, versículos 7 y 8, prueba que aún queda un reposo para que entre ¿quién? El pueblo de Dios más allá del cumplimiento del liderazgo de Josué. Así que si Josué les hubiera dado por completo la promesa del reposo, el llamado de Dios a través de David diciendo hoy no tuviese ningún sentido, hermanos. Por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Todo esto prueba el punto de que hay un reposo para el pueblo de Dios. Y este reposo es un reposo espiritual. Sin embargo, está diseñado a la semejanza del reposo provisto por Josué. Ahora, lo que este reposo es, vamos a ver eso. Primero que nada es un reposo de las obras. Porque el que ha entrado en su reposo, también dice que ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. ¿Qué dice la Escritura? Nuevamente, Mateo 11:28, venid a mí los que estáis, ¿qué? Trabajados y cargados. ¿Cuántos de nosotros estuvimos trabajando, haciendo obras, tratando de por medio de estas obras ganarnos el cielo, ganarnos la salvación? ¿Cuántas veces se nos enseñó en nuestra religión pasada, en aquella religión vana que recibimos de nuestros padres, que teníamos que hacer buenas obras constantemente para tratar de alcanzar el favor de Dios o la misericordia de Dios, a ver si Dios tiene misericordia de nosotros? Y esto lo que produjo fue un cansancio terrible en nuestra vida. ¿Por qué? Porque siempre teníamos constantemente una conciencia de culpabilidad. No encontrábamos un verdadero reposo en la religión. No encontrábamos realmente que podíamos descansar de estas obras, porque cada vez se nos hacían más onerosas, más fuertes, más pesadas, como la que colocaban los fariseos sobre los mismos judíos. Atan cargas difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de ellos, y ustedes son incapaces de moverla ni siquiera con un dedo. Hipócritas, le decía Jesús, raza de víboras, ¿quién os enseñó a escapar de la ira venidera? Ellos pensaban que con toda su religiosidad y observancia estricta de la ley, pensaban que con eso estaban ganándose el favor de Dios. Pero el corazón seguía todavía lleno de pecado, lleno de maldad, un corazón no cambiado, un corazón no transformado. Esto es algo que se rompe completamente con la venida de Jesús a este mundo. Porque Jesucristo sí viene a darnos el verdadero descanso, el verdadero reposo. Nadie más te puede dar descanso que el Hijo de Dios, que Jesús el Señor, del que cantábamos hoy con tanto gozo y alegría en esta iglesia. Jesús, no hay otro.
La aplicación de la invitación a entrar en el reposo de Dios a través de la fe es muy importante aquí. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Hermano, la incredulidad es pecado a los ojos de Dios. Lo vimos la semana pasada. Dios iba a tomar en cuenta lo que nosotros pensamos acerca de Jesús y si creemos o no creemos verdaderamente en Él. El reposo está ahí, pero Dios no nos va a forzar a entrar en Él. Dice que nosotros tenemos que entrar en aquel reposo. Está claro que se entra al reposo por medio de ¿qué? Por medio de la fe. Pero se necesita también procurar esa fe. Y esa fe no la venden en la farmacia. Esa fe no la consigue usted en el supermercado. Esa fe usted la obtiene aquí, en la palabra poderosa de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es la palabra, hermanos, la que nos da la fe para creer que podemos entrar en el reposo de Dios. Dice, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Si nosotros no procuramos entrar en aquel reposo, hermanos, los resultados también podrán ser desastrosos como lo fue para Israel en aquel tiempo. Y más aún desastrosos para nuestro tiempo, porque no tenemos excusa. Porque nosotros sí sabemos que finalmente vino el cumplimiento de todo lo prometido. Nosotros no tendremos excusa porque conocemos realmente quién es Jesús. ¿Podríamos caer en semejante ejemplo de desobediencia también? Podemos caer, así como lo hicieron los hijos de Israel en el desierto. Ahora, ¿cómo descubrimos este verdadero reposo? Lo descubrimos por la palabra de Dios. Versículos 12 y 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Aquí la palabra de Dios produce un diagnóstico. Nos muestra la claridad de nuestro pecado, de nuestra enfermedad. La palabra de Dios ha diagnosticado nuestra enfermedad como lo hace la precisión de un cirujano. Dice que ha visto nuestros corazones. La Escritura dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová. El único que conoce tu corazón, el único que sabe realmente lo que hay allí, hermanos, es Dios. Y Él ha visto nuestros corazones, ha discernido que estamos demasiado propensos a seguir en el mismo fracaso de los hijos de Israel. E incluso lo que es peor aún, renunciar a la fe, cometer lo que la Biblia llama el pecado de apostasía, negar la fe que fue revelada. Es serio. Es una advertencia para nuestro tiempo. Vivimos en un tiempo de apostasía, iglesia. Usted lo puede ver en el internet, cuántas barbaridades se dicen allí, cuántos mensajes que están completamente separados de la doctrina de Dios, de su palabra, herejías que continuamente se enseñan. Por eso la Escritura dice que cuando la palabra de Dios expone nuestras debilidades y nuestra incredulidad, nos muestra el inherente poder que tiene la palabra como espada de doble filo. Tiene precisión la palabra de Dios, hermanos. Nos recuerda claramente que conforme nos sometemos a la palabra de Dios, lo hacemos mucho más allá del conocimiento intelectual. Lo hacemos a través de un aprendizaje de obediencia y de experiencia con un Dios que es real. Dios se encuentra con nosotros en su palabra viva. Y el Espíritu Santo obra poderosamente a través de esa palabra. Voy a considerar algunas cosas en relación a esta palabra de poder que escuchamos. Y si la ponemos en práctica, va a producir esto en nuestras vidas. Número 1, la palabra de Dios trae verdadera salud, fruto y prosperidad, éxito en todas las cosas que hacemos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos,
ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Aleluya. Bendito sea el Señor. Así que esta palabra produce fruto en nuestra vida, prosperidad, éxito verdadero. Otra cosa que tiene la palabra de Dios, tiene poder sanador, fruto de sanidad en nuestra vida. Tiene poder para liberarnos de la opresión. En el Salmo 107, versículo 20 dice, envió su palabra y los sanó. Aleluya. En Mateo 8:8, ¿recuerdan el caso de Mateo 8:8? Se lo leo. Mira lo que dice Mateo capítulo 8, versículo 8. Vaya conmigo a su Biblia. Allí dice, este es el caso de ese famoso hombre de Dios. Mira lo que dice aquí. Entrando a Capernaum, vino a él un centurión, versículo 5, rogándole y diciendo, Señor, mi siervo está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión dijo, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, mas solamente una palabra tuya bastará para sanarle. Una palabra tuya bastará para sanarle. Hermano, la palabra de Dios puede sanarte. Una sola palabra de Dios puede traer sanidad a tu vida. Esa es su promesa. Y aquí en el capítulo 8, en el versículo 16, dice la escritura claramente, y caída la tarde trajeron a él muchos endemoniados. ¿Y qué dice? Y con su palabra echó fuera a los espíritus y sanó a todos los que estaban enfermos. ¿Por medio de qué lo hizo? De la palabra. Jesús hablaba la palabra y la persona recibía sanidad. Jesús decía, fuera en el nombre, fuera. Ya, punto. No, él no iba a usar, nosotros somos los que decimos fuera en el nombre de Jesús, porque nos dio la autoridad delegada. Ya iba a decir como el Señor nos ha ordenado a nosotros. Él solamente decía, fuera. Y ya, salía. Él hablaba a los vientos, callen, enmudezcan, y a la mar, serénate. Y todo venía a la obediencia de la palabra de Dios. Qué tremenda es la palabra. Además, la palabra de Dios es purificadora, hermanos. Si cuidamos de guardar la palabra de Dios, nuestro camino será purificado. Escuche lo que dice la escritura en el Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y la respuesta es, con guardar tu palabra. Con guardar tu palabra. En Juan capítulo 15, versículo 3, Jesús dijo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. La palabra tiene poder para limpiar tu vida. En Efesios, en el capítulo 5, versículo 26, me gusta esa porción de la escritura. Vaya conmigo, Efesios 5, 26. Mire lo que dice allí. Dice que el Señor se presentó a sí mismo a su iglesia, se entregó por ella. ¿Para qué? Para santificarla, limpiándola en el lavamiento del agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí. Una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ese es el plan de Dios para ti y para mí. Limpiarnos cada día por medio de esta palabra. Esta palabra tiene el poder de santificarnos, de hacernos puros, de hacernos limpios. En la medida que la obedecemos, en la medida que ponemos en práctica esta palabra, cuando tú y yo decidimos, Señor, estoy de acuerdo contigo, es malo lo que tú dices, no voy a hacer esto, Señor, a ti te desagrada, me voy a apartar de esto, voy a hacer pacto con mis ojos para no codiciar la mujer ajena, voy a hacer un pacto con mis ojos para no ver a la Virgen. Así hizo, la escritura muestra que Job hizo pacto con sus ojos. Hacemos pacto con nuestros ojos para no ver estupideces en la televisión que no edifican nuestra vida.
¿Cuánto tiempo invertimos a veces viendo basura en la televisión, hermano? Ay, ya el pastor empezó a controlarnos hasta la manera de ver la televisión. No, hermano, yo no estoy controlando la vida a nadie. Yo simplemente te estoy trayendo lo que dice la Escritura, que hay que purificar nuestra vista, nuestros ojos de lo que vemos. Tenemos que apartarnos de todo aquello que a Dios le desagrada. Amén, hermano. Tenemos que hacer un pacto con Dios de santidad, hermano, de pureza, de entrega al Señor. ¿Cuánta gente caen, hermano, por esto? Es horrible. Personas que cometen pecados terribles, que hoy por hoy enfrentan cosas horrorosas, consecuencias de su pecado. Hermano, el pecado trae terribles consecuencias. Hay que apartarse del pecado. No podemos entretenernos con el pecado, ni jugar a la tentación. Porque la palabra de Dios es poderosa para limpiarnos. La palabra de Dios también es nuestro consejero. En el Salmo 119, este es un salmo dedicado a la palabra. Yo le animo cuando usted esté en su casa esta semana, propóngase a leer este salmo, el Salmo 119, y órele al Espíritu Santo para que le hable en la medida que va leyendo este salmo. Este es un salmo maravilloso. Y en el Salmo 119, en el versículo, específicamente el versículo 24, quiero que lea conmigo en esta parte lo que dice la Escritura allí. Dice, Salmo 119, 24. Aquí ahora sí. Pues tus testimonios son mi delicia y ¿qué? Y mis consejeros. Mire, hermano, no busque consejo en gente que no le va a dar un buen consejo. ¿Usted quiere un buen consejo? ¿Usted quiere verdaderamente un buen consejo? Aquí está el consejo de Dios, en su palabra. Ahí está el consejo para todo, hermano. La palabra habla de todas las áreas de nuestra vida. La palabra de Dios da paz a aquellos que la aman. Mire lo que dice el versículo 165 de este mismo Salmo 119. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. ¿Cuánta gente vive sin paz hoy en día? ¿Y cuántos cristianos viven sin paz también? ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a buscar el consejo de Dios en su palabra. No hemos aprendido a encontrar que esta palabra nos trae paz y nos ayuda para que no tropecemos. La palabra de Dios también tiene poder y autoridad sobre los poderes demoníacos. Ya lo vimos. Y la palabra de Dios es esencial, y aquí sí quiero que presten mucha atención, es esencial para la vida eterna. Mire lo que dice Juan, capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene, no dice tendrá, dice tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Santiago, otro de mis libros preferidos, capítulo 1, versículo 21, dice, por lo cual dejad toda inmundicia y superfluidad de malicia y recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Wow. Salvación de nuestra alma trae la palabra de Dios. Y primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por medio de qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba y toda gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. ¿Y qué pasa? Mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido predicada. Esta palabra, hermano, tiene poder para cambiar nuestras vidas.
tiene poder para la santificación. Juan 17:17, santifícalos en tu palabra, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. En esa verdad somos santificados. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora podemos entender claramente por qué el escritor de Hebreo nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Sí o no? Y que es más cortante que una espada de dos filos. La palabra de Dios es más que una colección de mitos e historias. Como mucha gente dice, eso está lleno de historias nada más y de mitos. No, hermano, esta palabra tiene un poder inherente. El predicador no hace que la Biblia cobre vida. Yo como predicador no puedo hacer que esta Biblia cobre vida. ¿Por qué? Porque la Biblia está viva y da vida al predicador y a cualquier otro que verdaderamente la reciba. El primero que recibe ministración y vida a través de esta palabra soy yo cuando la predico. Y usted también cuando la escucha y la pone en práctica. Amén. Es viva, es eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. La palabra eficaz nos recuerda que algo puede estar vivo, pero al mismo tiempo inactivo. ¿Cierto? ¿Usted conoce lo que se conoce por allí como vida vegetativa? ¿Cierto? Vida vegetativa. Una persona que está en un hospital, en una cama, respira, sus órganos funcionan, pero está como muerto. Algunos lo llaman eso muerto en vida. Pero es vida, está vivo, pero es una vida vegetativa. Es viva, pero no es eficaz. ¿Ve la diferencia? La palabra de Dios tiene los dos componentes. No solamente es viva, es eficaz. Es cortante. Aleluya. Y por eso es diferente a todo lo demás. La palabra de Dios nos golpea con sorprendente precisión. Y el Espíritu Santo le da al ministerio de la palabra para que obre profundamente en nuestros corazones. Escuche esto. A menudo la gente pregunta, ¿cómo es que el mensaje del pastor Carlos puede ser tan relevante para algunas personas de la iglesia? ¿Será que a veces el pastor Carlos le dan información confidencial como para que el pastor la predique? Hay gente que tiene esos pensamientos. Pero déjeme decirle, líbreme Dios de usar este púlpito para hacer una cosa como esa. Pero una cosa sí tú puedes estar segura y seguro, que si Dios te está hablando y si la palabra te está llegando a tu vida es porque Dios te quiere decir algo. Y Dios usa su palabra para hablar a nuestras vidas. No es el predicador, hermanos. Es el Espíritu Santo usando el filo de la palabra de Dios justo en el lugar y tiempo indicado. Dice que hasta partir el alma y el espíritu. ¿Qué significa eso? ¿Por qué Dios quiere separar, dividir el alma y el espíritu por medio de la palabra? Eso tiene su objetivo. Porque el alma y el espíritu son términos que se intercambian en la Escritura. Y a veces pareciera ser lo mismo. Sin embargo, el ser humano es un ser tripartito al igual que Dios. Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo y sin embargo es uno. El ser humano es igual. El ser humano es alma, espíritu y cuerpo y es uno. Yo soy Carlos, pero soy Carlos que tengo un espíritu y un alma que habitan en este cuerpo. Y el espíritu y el alma están así, amalgamados, no se pueden separar. El único que los separa con propósito es el Espíritu Santo usando la palabra. ¿Por qué logra separar el espíritu del alma? Porque el alma es el asiento de las emociones, el afecto, la voluntad, el pensamiento, la mente, todo eso está en el alma. En el espíritu del ser humano es la parte que puede conectarle, óigame bien, con el mundo espiritual. Aquí quiero aclarar eso. ¿Por qué no dije que el espíritu lo conecta con Dios? Porque no todos los espíritus están conectados con Dios. Hay espíritus que están conectados con el diablo y no con Dios. Y hay gente que contamina su espíritu
con prácticas diabólicas. Hay gente que se aferra a la brujería, a la hechicería. Buscan llenar esa parte espiritual acudiendo al vudú, a la santería y a todas esas artimañas que usa el diablo para precisamente captar el espíritu del ser humano y apartarlo de que ese espíritu se conecte con el espíritu de Dios. Porque él sabe que si logra captar el espíritu del ser humano y apartarlo de Dios, es un alma, un espíritu, y no solamente un alma y un espíritu, un alma, espíritu y cuerpo que se llevará al infierno. Porque se va con todo allí. ¿O acaso no lo dijo Jesús? Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Porque mejor es que se pierda uno de esos miembros y no que todo que tu cuerpo sea echado en el infierno. Es que entonces el cuerpo va a ir al infierno. Sí, porque al igual que un creyente que tiene la vida eterna en Cristo Jesús va a resucitar para vivir eternamente con Dios en un cuerpo glorificado, aquel que no recibió a Cristo, aquel que despreció a Jesús, aquel que no creyó en el Hijo de Dios, sino que entró a la condenación en esa condición, también va a ser resucitado, pero para condenación eterna. Y vivirá en un cuerpo mortal para siempre. ¿Y por qué digo mortal para siempre? Donde el gusano no muere y el fuego nunca se apagará. Esas no son palabras mías, son palabras de Jesús, el Hijo de Dios. De eso vino el Señor a librarnos, hermano. Para eso vino el Hijo de Dios, para que tengamos vida y vida en abundancia. El ladrón, Satanás, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo, dice Jesús, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dios no quiere que tú y yo seamos guiados ni siquiera por nuestro propio espíritu, ni siquiera dependamos de nuestras propias almas y emociones. Dios quiere ni siquiera que vivamos de acuerdo a lo que nuestra carne y nuestro cuerpo desea. Dios quiere que tú y yo aprendamos a vivir de acuerdo a la guianza del Espíritu Santo. Dice, andad por el Espíritu, dice el Señor. Y ahí el Espíritu está con E mayúscula, refiriéndose al Espíritu de Dios. Voy a concluir. Cuando dice la Escritura que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien hemos de dar cuenta, quiero decirte esto, iglesia, escúchame. Hermano, escúchame. Va a llegar el día en que cada uno de nosotros va a dar cuenta a Dios de lo que hicimos mientras estuvimos en nuestro cuerpo, sea bueno o sea malo. Escúcheme bien. Cuando la Escritura usa el término malo en ese pasaje, específicamente en el griego, no significa malo de maldad, sino malo de utilidad. En otras palabras, cuando hicimos con nuestro cuerpo cosas que no traen utilidad a nuestra vida. Por ejemplo, ¿usted cree que el alcohol trae utilidad al cuerpo? No. Sin embargo, si sometemos a nuestro cuerpo a beber alcohol y nos sometemos a eso, ¿qué estamos haciendo con nuestro cuerpo? Lo estamos destruyendo. Y la Biblia dice, no destruyáis el templo de Dios, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Dios ha separado tu cuerpo, lo ha apartado para Él, para que vivas con tu cuerpo, ya no como vivías en el mundo. A mí en el mundo me gustaba beber y embriagarme, si me echaba unos cuantos palos, como dicen por allí, y me ponía borracho. Y de momento disfrutaba ese tipo de cosas. Pero ahora que estoy en Cristo no debo presentar mis miembros a eso. Debo apartarme. ¿Significa eso que yo nunca me podré beber una copa de vino? No, no significa eso. Pero lo que la Biblia claramente establece es que nosotros no debemos caer en la embriaguez. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Punto. Así, clarito. Sin anestesia. Sí, ahí está el punto. Cuando dice que están desnudas, ¿a qué nos recuerda eso? A Adán y a Eva. ¿Recuerda a Adán y Eva? ¿Qué hizo Adán y Eva cuando pecaron? Fueron y se escondieron. ¿Y quién les dijo Dios? ¿Quién les enseñó a ustedes que estaban desnudos? Ahí se dieron cuenta que estaban desnudos. Ante Dios no nos podemos esconder, hermano. No pudieron esconderse. Igual tú y yo no nos podremos esconder de Dios. Podemos escondernos del pastor, quizá.
o de la esposa, o de los hijos. Quizás podamos escondernos, pero de Dios no nos vamos a poder esconder jamás. Mire, hermano, óigame esto se lo digo con autoridad de Dios. Escúcheme bien. No hay cosa escondida que no haya de saberse. No hay nada oculto que no haya de saberse, ni escondido que no haya de salir a la luz. Tarde o temprano Dios te saca los trapitos al sol. ¿Sí? Parafraseadamente, ¿verdad? En una forma parafraseada. ¿Por qué? Mire, hermano, lo dice Proverbios. Proverbios lo dice claramente. Dice Proverbios, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta, ¿qué dice bien? ¿Alcanzará qué? Misericordia. Eso está claro. Cuando dice la escritura también que están desnudas, también añade otra cosa. Dice que también están ¿qué? Abiertas. Ahora, esto se pone más interesante cuando uno lo ve en el griego. La palabra que se tradujo allí como abierta es la palabra griega traquelizo, de donde viene tráquea, traquelizo. ¿Y sabe cómo usaba el griego la palabra traquelizo? Era una técnica que usaban los luchadores griegos, que agarraban a su contrincante y le hacían una llave en el cuello hasta que el hombre hacía así y ya, lo tenía que soltar, ganaba. Wow, ¿sabes que eso mismo tienen muchas veces que hacernos Dios a nosotros? Meternos una llave así. Traquelizo. Nos aplica la técnica de traquelizo y nos agarra el cuello. Y ahí, hasta que nosotros digamos, Señor, perdóname, tiene verdad, Señor. Es verdad, Señor, te doy la razón, Señor, pero suéltame, Señor, suéltame. Y Dios te, ok. Bueno, entendiste ahora, ¿no? Entendiste ahora. No espere que Dios le aplique la llave, hermano. Pero Dios lo hace por su palabra. Dejemos que la palabra haga ese efecto en nuestra vida, que traiga rendimiento, porque eso es lo que finalmente quiere decir traquelizo, derribar, postrar. Qué bueno es cuando tú te postras y eres derribado, no como lo fue Saulo de Tarso, que Dios tuvo que derribarlo. Qué bueno es cuando tú vienes voluntariamente y te derribas ahí, en la presencia de Dios. Aquí estoy, Señor, perdóname, ayúdame, sálvame, guíame, dirige mi vida. Eso es por rendición, no por derribamiento. Pero a veces Dios tendrá que derribarnos. Dice que antes de la caída viene la altivez, la soberbia. Y Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Concluyo. Una vez que ahora nos dice la Escritura de que esta palabra es eficaz, es viva y todo está desnudo y abierto ante Él, podemos entonces confiar en Jesús, nuestro gran sumo sacerdote. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Y luego nos dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Este sumo sacerdote, del cual nos está hablando aquí el escritor en la carta a los hebreos, es gran sumo sacerdote, no un sumo sacerdote más de los que ya existían. Es el gran sumo sacerdote. No viene de la orden de Aarón ni de los levitas, sino de la orden de Melquisedec. Es otra orden. Y por supuesto un sumo sacerdocio distinto, porque este sumo sacerdocio no es temporal. Este es el sumo sacerdocio de Jesús, que es un sumo sacerdocio eterno, donde traspasa los cielos y se sienta a la diestra de Dios Padre para vivir intercediendo por cada uno de nosotros. Aleluya, ¿no es esto maravilloso? Y no solamente esto, hermano.
Porque este sumo sacerdote que traspasó los cielos, según el versículo 14, Jesús, el Hijo de Dios, nos dice que retengamos nuestra profesión. Lo que hemos creído, lo que hemos profesado con nuestros labios. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para que podamos ¿qué? Hallar el oportuno socorro. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que nos acerquemos a Él. Él conoce tu debilidad, conoce tu sufrimiento, conoce por lo que tú estás pasando y atravesando hoy en día. Y Él sí quiere darte el verdadero reposo y descanso. Vamos a estar en pie y vamos a dar gracias a Dios por la palabra. Señor Jesús, te damos gracias por esta tu palabra en esta mañana. Te agradecemos, Señor, porque esta palabra es viva y es eficaz. Y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir nuestra alma y nuestro espíritu y discierne nuestros pensamientos y las intenciones del corazón. Guárdanos, Señor, en ti. Purifícanos en tu palabra. Santifícanos cada día más y ayúdanos a caminar contigo en tu presencia. Si Dios ha hablado a tu corazón en esta mañana y tú quisieras decirle al Señor, aquí está mi vida, quiero entregarte a ti mi corazón, Señor. Esta palabra es para ti hoy, es para mí también. Y Dios no quiere que tú y yo salgamos de aquí siendo los mismos. Él quiere cambiar y transformar nuestra vida. Si ese es tu deseo allí donde estás y tú quisieras decirle al Señor con simplemente levantar tu mano que estás de acuerdo con la palabra que Dios ha hablado a tu corazón y tú quieres hacer un cambio en tu vida, quieres permitir que el Espíritu Santo transforme tu vida, tu corazón y te ayude a caminar cerca de Dios. Si ese eres tú, esa persona en esta mañana, mientras la iglesia ahora, ¿podrías levantar tu mano? ¿Alguien? Dios bendiga, Dios bendiga. ¿Alguien más levanta su mano? Dios le bendiga. ¿Alguien más que Dios le habló en esta mañana? Dios bendiga su vida, Dios bendiga su vida. Dios bendiga las vidas que levantaron su mano. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias por cada una de estas personas que levantaron su mano en este momento. Eso significa que están de acuerdo con lo que tú has dicho hoy, que se ponen de acuerdo con tu palabra, que creen lo que tú has dicho y que toman hoy la decisión de caminar más cerca de ti. Yo pido que tú les bendigas, que tú les fortalezcas, que ellos, Señor, sean instrumentos en tus manos, que puedan ser personas que lleven vida a aquellos que les rodean. Úsales también a ellos, Señor. Te lo suplico. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Dios les bendiga.